Accedía a la presidencia de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias en 2021 en los próximos días. Hará 3 años como presidente. Alberto Cuervo Merayo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, accedías hace 3 años, no va a cumplirse ese mandato, lo comentábamos, no va a llegar a los 4 años, pero también por eso ese tema de la pandemia, ¿no? Sí, coincide por fechas que el año electoral donde yo accedo se retrasa parte del proceso y del calendario electoral, como digo, por tema pandemia. Entonces, en vez de acabar en el año natural, que era 2020, nos metimos en el 2021. Entonces, en principio, en ningún caso llegaría a 4 años. Casi, pero no llegaría. Son muchos los niños y niñas que siguen apuntándose a esos equipos a jugar al baloncesto, un deporte que es uno de los deportes con más gente aficionada aquí en Asturias. ¿Qué mensaje les puedes mandar a esos niños que quieren apuntarse, todavía no hayan probado el baloncesto? Bueno, yo soy de los que cree que cualquier niño y cualquier niña que quiera y que debe hacer deporte, yo creo que lo suyo es probar un deporte individual y un deporte colectivo. Y dentro del deporte colectivo, lógicamente, me toca defender el baloncesto. A ver, el baloncesto es un deporte intenso, vamos a decirlo así, donde no te puedes aburrir, es imposible aburrirte, no hay parones en ningún momento. Y además los niños pequeños que se inician sobre todo en competición baby, con más motivo, porque son partidos mucho más dinámicos, de mucho menos tiempo, y encima no juegan 5 contra 5, juegan 4 contra 4, lo cual pues tocan más tiempo el balón. A ver, tema de práctica de baloncesto. La pandemia a nosotros nos benefició. Lo puedo decir ahora, no lo hubiese dicho justo cuando acababa la pandemia porque no era una incógnita. Ahora sí lo puedo decir, tenemos más licencias que antes y cada año tenemos más. ¿Cómo valoras esas categorías inferiores de cara también al futuro, ¿no? Esos niños que van progresando poco a poco en esas categorías inferiores, ¿cómo los ves también de cara al futuro? ¿Hay baloncesto para rato en Asturias? A ver, baloncesto para rato hay, eso seguro. Otra cosa es si va a haber jugadores profesionales. Bueno, a ver, la clave está en eso, está en empezar de muy pequeños y muy pequeñas a jugar a baloncesto. Es verdad que los clubes cada vez trabajan mejor, incluso en esas edades, que hace años era inimaginable captar niños de esas edades, estamos hablando de niños entre 5 y 7 años. El hecho de captar niños y entrenarles casi como si fuese un equipo, vamos a decir así, de competición oficial, hace que esos niños cuando empiezan a competir en la primera categoría oficial de competición que sale bien, pues tienen muchos pasos adelantados, lo cual a medida que vas creciendo, pues evidentemente tu formación es mucho más específica y más importante. Se están dando muchos pasos, pero creo que tenemos que dar muchos más, sobre todo en categorías de formación hacia arriba, que es donde creo que cojeamos en Asturias. Comentaba precisamente de jugadores profesionales que puedan llegar, ¿no?, a esas categorías senior, pero equipos asturianos que puedan volver a jugar en esa máxima categoría en la ACB. Bueno, el referente que tenemos en los últimos años es, lógicamente, Oviedo Baloncesto. Varios años jugó el playoff de ascenso. Yo espero que lo vuelvan a jugar. ¿Y por qué no? Podrían extender un año a la ACB. Es verdad que es muy complicado. Incluso que una vez, si asciendes deportivamente, llega otra parte más complicada quizá, ¿no?, que puede ser la económica. Pero yo creo que el Oviedo Baloncesto está en disposición en algún momento de verdad de poder culminarlo, ¿por qué no? Yo creo que a lo largo de la historia equipos, no voy a decir en peores condiciones, pero a lo mejor sí en peor situación, lo consiguieron. Al final esto es deporte, es verdad que hay equipos, la mayoría de los equipos que compiten en esa categoría tienen presupuestos muy superiores, pero también es verdad que el Oviedo Baloncesto con el presupuesto mínimo que tiene comparado con los demás, está peleando todos los años. Bueno, si en algún momento conseguimos o consiguen pues dar un paso más allá en esa parte económica, yo apostaría por el baloncesto sin duda. Sí que es cierto que, por ejemplo, equipos que consiguen ese ascenso, tipo el Thunder Palencia el pasado año, este año tan solo con una victoria, es difícil, ¿no?, llegar a poder mantenerse en una categoría como la ACB. Bueno, es que yo creo, bajo mi humilde opinión, los expertos lo podrán decir mejor, que es que la diferencia entre la categoría de oro y ACB es bastante grande. Ya no es solo cuestión económica, efectivamente es cuestión de plantilla y demás. Entonces te encuentras con que, supongo que cuando confeccionas una plantilla intentas, entre comillas, aprovechar lo que tenías
y mejorarlo. Pero claro, también entras en una guerra presupuestaria donde a lo mejor no llegas a lo que llegan otros, aparte de que el primer año es muy complicado, claro. Precisamente también influyen mucho también las instalaciones que puedan tener los equipos. En el caso del Oviedo, Pumarín se le queda pequeño, hablan de que pueda llegar a jugar en el Palacio de los Deportes ya una vez remodelado. No sé si también por parte de los ayuntamientos, los equipos o las federaciones soléis recibir ese tipo de ayuda, no solo en cuanto a lo económico, que luego lo trataremos, pero también en el aspecto de trasladar esas buenas infraestructuras. Sí, bueno, parece que el Palacio de los Deportes de Oviedo va a ser un gran palacio de deportes y el Oviedo Baloncesto pues irá a jugar allí. Evidentemente van a ser unas instalaciones preparadas para CB, igual que van a estar, tengo entendido, preparadas para espectáculos y eventos. O sea que, bueno, el tema de infraestructura, aunque un poco tarde, vamos a decirlo así, llegará. También es verdad que uno de los grandes alicientes del Oviedo, pues claro, es el Fortín de Pumarín, lógicamente. ¿Lo ve con posibilidades para esta temporada entrar en ese playoff de ascenso? Ha empezado bien, ¿eh? Sí. No, empezó muy bien. Empezó muy bien. Yo creo que las temporadas, sobre todo en esta categoría, son muy largas. Entonces, es verdad que a priori, en función de tu plantilla y del resto de plantillas, haces unos pronósticos, pero no siempre son acertados. Lo cual quiere decir que si te respetan las lesiones, bueno, el baloncesto demuestra que puede ganar cualquiera. Eso es evidente, por lo tanto, ¿por qué no va a jugar al playoff? Vosotros como Federación de Baloncesto aquí en el Principado de Asturias, ¿qué mensaje podéis trasladar también a los equipos, ¿no? A la hora también de, bueno, lo que comentábamos, en ese aspecto económico, no acaban de llegar todas las ayudas que puedan llegar en otras comunidades tipo Galicia, en otras comunidades que tampoco nos ganan mucho en extensión. Sí que es cierto que tienen diferentes provincias dentro de la comunidad autónoma. Nosotros somos uniprovincial, pero ¿qué mensaje les podéis trasladar desde la Federación? ¿Qué os llega desde las instituciones? Esta es una patata caliente esta. Bueno, en varias entrevistas lo comenté además, que es verdad, bajo mi punto de vista, el deporte en Asturias, al menos en el aspecto económico, está infravalorado total y absolutamente. Y efectivamente, solo hay que comparar con otro tipo de comunidades. Es verdad, hablabas de Galicia. Galicia tiene diputaciones, aparte de la propia Xunta de Galicia, por lo tanto, igual no es comparable, puede ser, pero sí es verdad que hay otro tipo de comunidades autónomas uniprovinciales igual que esta, pues que destinado al deporte, y hablo del deporte en general, tanto a federaciones como a clubes de alto nivel, como para eventos deportivos, se dispone de partidas económicas mucho mayores, lo cual yo creo que de quien depende debe de analizarlo de verdad, realmente rodearse de los profesionales que necesitan este tipo de partidas y para qué, porque todo es justificable, y ponerse a ello, porque al final lamentablemente siempre son palabras, pero pasan los años y yo llevo muchos años aquí y veo exactamente lo mismo que hace 15 años. Es que te lo pregunto porque lo comentaba con varios presidentes de entidades de equipos de baloncesto, uno de ellos, el más representativo, Fernando Villavella, bueno, me comentaba, ¿no?, que no solo con los patrocinios privados se llega a competir en categorías tipo Leforo, porque sí que es cierto que el Oviedo está haciendo buenos papeles, pero hay dinero detrás. Es que además los patrocinios privados no deberían de tapar los patrocinios públicos o las ayudas públicas. Quiero decir, tampoco vivimos en una comunidad autónoma donde precisamente la empresa privada apueste mucho por el deporte. Igual todo es una cadena, que puede ser, no digo que no. Pero hay empresas asturianas que están patrocinando deporte fuera de Asturias. Quizá eso también es para estudiar, pero por mucha capacidad que tenga cualquier equipo de cualquier deporte de conseguir patrocinios privados, aunque sean cantidades muy grandes, eso no debería de chocar nunca con lo que realmente te correspondería en función de la categoría donde estás jugando con la ayuda pública. En el fútbol ya han llegado las multipropiedades, inversores, en este caso en Asturias, que nos toca lo más cercano, es en México, el Grupo Pachuca y el Grupo Orlegui. ¿Pueden llegar esos inversores también a equipos aquí en el Principado de Asturias? A baloncesto. Bueno, a día de hoy, y siendo sincero, yo creo que no. Yo creo que no porque el fútbol mueve cantidades económicas mucho mayores
además de que yo creo que ese tipo de empresas vienen por algo más que el aspecto deportivo. Al final, yo creo que el fútbol tampoco creo que sea un gran negocio para ellos. Sin embargo, pues bueno, detrás pues hay otra serie de empresas, efectivamente, pues que quieren hacerse mercado. Es entendible. ¿Que eso se pudiese hacer a través del baloncesto? Yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque, hombre, desconozco si en otros sitios lo hay, pero si lo hay, no es tan sonado como en el fútbol, evidentemente. Basta con que lo haga uno para que igual se ponga de moda, no lo sé, pero en principio yo esa parte no la veo. Además sería también una buena plaza, Asturias, con un equipo en Leforo que lo pueda subir y luego poder mantenerlo, pues estaría bastante bien, ojalá que pudiese ser. Bueno, es que realmente estamos tan en precario que es buena plaza para todo, efectivamente. No, bueno, no lo sé, supongo que las empresas, este tipo de empresas estudian el mercado, puede que entren a través del deporte. Yo creo que el baloncesto es un deporte llamativo para entrar, es mi opinión personal, pero claro, defiendo lo mío, lógicamente. Entonces sí me gustaría que ocurriese, pero como te digo, si lo hay, yo no tengo constancia, pero lo veo complicado. Esas multipropiedades, ya vamos a aplicar el fútbol porque estamos hablando del baloncesto, pero las multipropiedades en el fútbol tienen esos equipos, ¿no? Varios equipos que pueden mover jugadores. Hablábamos antes, fuera de micrófonos, de los movimientos de los traspasos entre equipos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Bueno, otro tema también complicado. Lo que está ocurriendo realmente, también lo dije en entrevistas anteriores, es que realmente, y esto ya no es por el bien del baloncesto en general, sino incluso por el bien del nuestro, ¿vale? de Asturias. Es verdad que está habiendo demasiado movimiento de jugadoras de un club a otro, y creo que lo que tenemos que hacer entre todos, una pregunta sencilla sería, ¿y por qué la federación no pone remedio, no? Claro, la pregunta es fácil. Bueno, la federación realmente, normativamente hablando, no tiene armas, porque es evidente, la ley del deporte, que me parece perfecto además, da total libertad a cualquier jugador y jugadora a hacer el movimiento que quiera. Entonces solo nos queda el sentido común. El sentido común, remar todas en la misma dirección y entender que vamos cada vez a peor en ese sentido, pero no porque haya cambios entre equipos o entre clubes, que eso es lo normal y lo natural, sino quizá poner un poco de orden entre todos en cómo hacerlo, en qué momentos hacerlo y en qué situaciones hacerlo, porque realmente al final yo creo que es perjudicial para todas las partes. El que es damnificado, vamos a decirlo así, al que le quitan jugadores, eso está ahí, esos son datos que están ahí, en muchas ocasiones renuncia a la categoría donde estaba apuntado, porque digamos sus buenos jugadores se van a otro sitio. Entonces, de esa manera perjudicas la propia competición en cuanto a número de equipos y en la competitividad de la propia competición, con lo cual, pues yo creo que también perjudicas la evolución de los jugadores y del propio baloncesto. Y luego a la vez, pues administrativamente, esto es algo que, bueno, supongo que haya desconocimiento porque si no estás dentro no lo conoces, administrativamente también es un problema para la propia federación, que ve como a última hora tienes que variar todo lo que tenías montado para volver a empezar una temporada con distintos equipos. Sí que es cierto, ya en el ámbito nacional del baloncesto, por ejemplo, hablábamos de esos jugadores que cambian de equipo prácticamente a mitad de temporada. Uno de ellos era Anderson, que estaba en Río Breogán, se va a un equipo de Euroliga, se va al Valencia Basket. ¿Cómo puede desestabilizar una baja como esa, un equipo que lucha por estar en la parte baja? Sí que es cierto que el año pasado tuvo una buena campaña estando este año en Europa, pero un jugador como Anderson es una pieza, en este caso era clave para el Breogán. Bueno, es que yo creo que el problema está en las diferentes normativas y los diferentes plazos que realmente te permiten. O sea, mientras no juguemos todos, en este caso baloncesto profesional, semiprofesional, si lo queremos llamar así, si no jugamos todos bajo un mínimo de normativa exactamente igual, efectivamente puede haber un equipo que se vea magnificado con un jugador o 15. Es que ese es el verdadero problema, que hay veces que la normativa no ampara a todos los equipos o a todas las competiciones por igual. Vamos a cambiar ya de ámbito. Nos vamos ahora a... Está muy sonado. En los últimos días se conocía que Gijón va a tener otra vez ATP 250 en el tenis. Se habla también del posible Mundial 2030 en Asturias. ¿Tiene Asturias la capacidad para llegar a albergar una fase final de Eurobásquet o de Mundial? Complicado por varios motivos.
Lo primero, efectivamente, tiene que ser un evento pues que se juegue en España, lógicamente. Ahora mismo solo se podría hacer en el Palacio de Deportes de la Ría, dentro de poco entendemos que también en Oviedo, pero volvemos un poco a enlazar con lo que hablábamos antes. Para eso hace falta mucho apoyo institucional. Hombre, no se nos dio la oportunidad, al menos a mí. Sí es verdad que en las próximas fechas voy a recibir, o vamos a recibir la visita de Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación, que aprovecharemos para intentar conseguir otro tipo de baloncesto en Asturias, pero a esos niveles yo veo difícil la capacidad económica. Yo recuerdo hace muchos años, esto ya no es un Eurobásquet o un mundial, pero de llegar a venir aquí a Gijón los Harlem Globetrotters. Sí, bueno, al final es una empresa privada. Es relativamente, y lo pongo entre comillas, relativamente sencillo. Al final supongo que ellos tienen un programa, un manager que digamos, le lleva la agenda y aquel municipio que esté interesado pues pagará lo que corresponda. Supongo que vaya también en función, que no lo sé, de la capacidad de espectadores que puedes albergar. Entiendo que no es lo mismo un pabellón de 10.000 que un pabellón de 5.000, que luego lo puedes llenar o no. Y sí, de hecho vinieron varias veces en los últimos años, pero bueno, funcionan más eso como espectáculo y empresa privada. Hablaba Jorge Garbajosa hace 2 meses y venía a la capital del Principado de Asturias y comentaba, ¿no?, que desde que entró en la presidencia de FIBA Europa quería que Euroliga intentase ceder los máximos jugadores posibles, llegar a un acuerdo, decía que por 20 años, quiero recordar. Como un equipo como el Oviedo Baloncesto, que por ejemplo pueda tener jugadores internacionales de otros países, ¿cómo le puede afectar a la hora de que haya ventanas en ese sentido? A ver, es una papeleta difícil la que tiene, pero también es verdad que está sobrado de experiencia en este caso, porque Jorge Garbajosa, junto con en este caso Antonio Martín, presidente de la CB, bueno, llegaron a entenderse, algo que parecía muy complicado. Hombre, depende de los términos en los que se llega a ese acuerdo y realmente lo que se firme podrá afectar más o podrá afectar menos. Pero sí es verdad que nadie como Jorge Garbajosa para saber las necesidades de los clubes. Supongo que esto sea un camino largo, supongo muy complicado y que para llegar a algún tipo de acuerdo pues influirán demasiados intereses por el medio. Y estoy seguro que si se llega a algo, estoy seguro que él velará por los intereses, supongo que del baloncesto en general, pero bueno, tendrá muy en cuenta, supongo, las necesidades del baloncesto español. Yéndonos al resto de equipos del Principado de Asturias, no solo a los que juegan de foro, ¿ve con posibilidades alguno de llegar también a esas máximas categorías? Bueno, es complicado, pero es complicado por lo siguiente. Tenemos, en este caso, en Liga EVA, tenemos ya un filial del baloncesto, la Universidad de Oviedo. Tenemos a un Gijón Basket que está pasando por una temporada complicada, esperemos que remonte el duelo. Y tenemos a Círculo Gijón, que entiendo, aunque lógicamente no es para hacer las campanas de vuelo, pero entiendo que el objetivo de Círculo Gijón es hacerlo lo mejor posible e intentar el ascenso. Es verdad que Círculo Gijón, su proyecto es llegar a la máxima categoría posible. También es verdad pues bueno, que no le salen las cosas como deseaba, pero bueno, no está echándose atrás. Tiene un gran equipo en la categoría en la que juega. Yo creo que el paso más complicado es el ascenso precisamente de la categoría donde está jugando Liga EVA a la siguiente, a la Plata. Yo creo que ese paso es el más complicado. Es verdad que luego cambia mucho el baloncesto y es otro tipo de baloncesto que no tiene nada que ver, pero los pasos de ascenso, las fases de ascenso es mucho más complicado. El siguiente ascenso que teóricamente le tocaría que los siguientes. ¿Como federación contempláis algún evento de cara a este nuevo año, de cara a organizar? Bueno, pues tampoco te puedo adelantar mucho porque es algo que tengo guardado para cuando venga la presidenta. Sí tenemos ideas de albergar cosas. Ya te digo, no podemos hablar mucho porque va a depender mucho no de la disponibilidad de la Federación Española, que eso seguro que está, a veces se me lo confirma, sino bueno, de los pasos que podamos dar y de la financiación que podamos conseguir. La idea es hacer eventos relativamente importantes y de primerísimo nivel. Sí.
Alberto, presidente, la cámara de Vinx, micrófono, para que mande un mensaje a todo el aficionado aquí en Asturias y bueno, pues también felicitarles por estas fiestas. Bueno, nada, sí, felicitar a toda la familia del baloncesto, que cada vez es más grande, por estas fiestas. Dar las gracias a toda la gente que compone el baloncesto, clubes, jugadores, entrenadores. Es verdad que el baloncesto evoluciona, es verdad que la federación pone solo un grano de arena porque el trabajo lo hacen ellos, nos lo ponen muy fácil además todos, lo cual quiero agradecerlo desde aquí personalmente y nada, a seguir disfrutando. Alberto Cuervo Merayo, presidente de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues hoy con el presidente de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias lo vamos a dejar aquí en Diario Vinx y felicitarles a todos, unas felices fiestas y también desearles un próspero año nuevo en el que se cumplan todos vuestros deseos.